Bueno, vamos a empezar ahora con el tema de residuos. Bien, si Z0 es una singularidad aislada de f de z, y escribimos f de z como igual a la sumatoria con n de menos a más infinito de a sub n, z menos z0 a la n, que converge en 0 menor que módulo de z menos z0 menor que un radio, o sea, en un vecinal de z0. Entonces definimos el residuo de f de z en z0 igual al coeficiente a sub menos 1 del desarrollo en serie, o sea, el coeficiente que multiplica a 1 sobre z menos z0. Esta es la definición. El residuo se basa en un coeficiente de un desarrollo en serie de Laurent. Como es una serie de Laurent, como es el teorema de serie de Laurent, los coeficientes se calculan como 1 sobre 2 pi por i, los coeficientes a sub n, integral será sobre una curva gamma de f de z sobre z menos a0 a la n más 1. Diferencia de esa curva gamma es una curva que un lazo, una curva cerrada, en ese vecinal que encierra z0. Entonces, el residuo de f de z en z0, que es igual al coeficiente a sub menos 1 de esa serie, es con n igual a menos 1. O sea, menos 1 más 1 es exponente 0, es 1 sobre 2 pi por i, integral cerrada en una curva gamma de f de z diferencial z. O sea que el residuo se calcula como una integral cerrada en tanto coeficiente de desarrollo en serie de Laurent. Bien, vamos al cálculo de los residuos. El cálculo de los residuos se va a hacer de manera diferente dependiendo del tipo de singularidad que haya en el punto. Entonces, si tenemos una singularidad evitable o un punto regular, entonces, como esto es una serie de Taylor, el desarrollo que le corresponde, entonces el a sub menos 1 es 0. Entonces, el residuo de f de z en el punto z0 en cuestión va a ser igual a 0. Veamos cuando tenemos un polo. Si tenemos que z0 es polo de orden m de f de z, entonces f de z se escribe como desarrollo en serie como a sub menos m sobre z menos z0 a la m más etcétera más a sub 0 más etcétera. Armemos una función phi de z que la armamos multiplicando z menos z0 a la m por f de z. Entonces nos queda a sub menos m más a sub menos m menos 1 por z menos z0 más, seguimos, más a sub menos 1 por z menos z0 a la m menos 1 que tenía ese término, más a sub 0, z menos z0 a la m más, etcétera. Bien. Esta phi z que tenemos acá es una serie de Taylor. Entonces, el coeficiente que nos interesa a nosotros, que es este, a sub menos 1, en tanto el coeficiente de Taylor que corresponde al exponente m menos 1, se calcula de acuerdo al teorema de serie de Taylor como 1 sobre m menos 1 factorial derivada m menos 1 veces respecto de z
a la m menos 1 de phi de z en z igual a z0. Por lo tanto, podemos decir que el residuo de f de z en z0 para un polo de primer orden se puede escribir como el límite para z tendiendo a z0 de 1 sobre m menos 1 factorial por la derivada m menos 1 veces respecto de z de phi de z. Phi de z es z menos 0 a la m de f de z. Bueno, y esta es la fórmula con la que calculamos, para calcular el residuo en un polo. Veamos ahora un caso particular que es el polo de primer orden. Entonces, con esta misma fórmula que acabamos de hacer recién, el residuo de f de z en z0 va a ser igual al límite para z teniendo z0 de z menos z0 por f de z. Ahora, si f de z se puede escribir como p de z sobre q de z, tal que p en z0 no es 0 y q en z0 sí es 0. O sea, p de z0 no se anula arriba y q sí, por eso es polo, y q' en z0 es distinto a 0, por eso el polo es del primer orden nada más. Entonces, armemos esta expresión, z menos z0 por f de z, que es la de esta expresión, y luego le vamos a tomar el límite. Eso se puede escribir como z menos z0, p de z sobre q de z, que dijimos que era f de z. Acá, en esta expresión, podemos extender esta línea de fracción y restarle q en z0, porque es 0, o sea, no estamos alterando la expresión al hacer eso. Y ahora, esto lo podemos escribir pasando esto a 0, dividiendo el denominador. Entonces nos queda p de z sobre q en z menos q en z0 sobre z menos z0. Ahora tomamos el límite para z tendiendo a z0 de z menos z0 por f de z. Y eso nos va a dar el residuo que estamos buscando. Igual, límite para z tendiendo a z0 de esta expresión que está acá. P de z sobre q de z menos q de z0 sobre z menos z0. Límite de cociente es cociente de los límites. Límite para z tendiendo a z0 de p de z sobre límite para z tendiendo a z0 de q de z menos q de z0 sobre z menos z0. El denominador es p en z0. El denominador es el límite de delta q sobre delta z, o sea, es q' en z0. Bueno, esto que acabamos de obtener es el residuo de f de z en z0. Y esta es la fórmula para el cálculo de residuo de un polo de primer orden, que es un caso particular del anterior. 4. Si tenemos una singularidad esencial, no tenemos una fórmula específica, hay que hacer el desarrollo en serie y de ahí tomar el coeficiente a sub menos 1. Bien. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cálculos de residuos. El primer ejemplo es f de z es igual a 1 sobre z menos 1, z más 3 al cuadrado. Bien. Acá los posibles
puntos singulares son 1 y menos 3, que son donde se anula el denominador. Entonces empecemos con z0 igual a 1. El límite para z tendiendo a 1, de f de z es claramente infinito. 0, 1 sobre 0. Entonces acá ya estamos hablando de un polo. Vamos a determinar de qué orden es el polo. Límite para z tendiendo a 1 de z menos 1 por f de z. Z menos 1 a la cuánto por el teorema de orden del polo. Y acá está una sola vez, no aparece en ningún otro lado, debe ser el primer orden. Entonces nos da límite para z tendiendo a 1 de 1 sobre z más 3 al cuadrado. Es igual 1 más 3, 4, 1 sobre 16. Que es un valor que es distinto de 0 y distinto de infinito. Esto significa que z igual a 0, y 1, es polo de primer orden. Y en este caso, y solo en este caso, porque es un polo de primer orden, el residuo en 0 es igual a 1 sobre 16. Porque es un polo de primer orden, si no, eso no sería cierto. Bueno, el residuo se podría haber calculado como, vamos a calcularlo, alternativamente con esta fórmula, residuo en 0, como P en 0, sobre Q' en 0. Para hacer eso así, en 1, residuo, esto no es en 0, esto es en 1. Todo esto es en 1. Para hacer así, vamos a poner que en esta expresión P es todo lo que no es el problema. O sea, P va a ser 1 sobre z más 3 al cuadrado. 1 sobre z más 3 al cuadrado sobre, y Q va a ser z menos 1, entonces derivado da 1. Y esto en z igual a 1. O sea, 1 sobre 16. Bueno, ahora tenemos que analizar el punto z igual a menos 3. Z0 igual a menos 3. Vamos a analizar ese punto. El límite para z tendiendo a menos 3 de f de z es 0. Infinito, 0 acá abajo, 1 sobre 0, infinito. Entonces estamos en presencia de un polo. Vamos a ver el orden del polo. Límite para z tendiendo a menos 3 de z menos 3 a algo por f. ¿De qué orden nos parece que es el polo? Z más 3, Z más 3 acá está al cuadrado, arriba no está de ninguna manera, entonces este polo debe ser de segundo orden. Bien, entonces nos queda que es igual al límite para z tendiendo a menos 3 de 1 sobre z menos 1. O sea, esto es igual a menos un cuarto. Menos 3 menos 1 menos 4 menos un cuarto. Que es un valor que no es ni 0 ni infinito. Entonces, z0 igual a menos 3 resultó ser polo de segundo orden. ¿Y cuánto vale su residuo? No vale esto, porque solamente coincide el residuo con la fórmula que nos determina el orden del polo para el polo de primer orden. En el otro caso no. Entonces el residuo de menos 3 va a ser igual a la... Se va a calcular usando la fórmula para el cálculo del residuo. Es 1 sobre n menos 1 factorial, o sea 2 menos 1, 1 factorial. Límite para z tendiendo a menos 3 de la derivada respecto de z. Cuando uno calcula un polo, deriva uno de menos que el orden de z menos 3 al cuadrado por f de z. O sea, límite para z tendiendo a menos 3 de la derivada respecto de z de 1 sobre z menos 1. Igual al límite para z tendiendo a menos 3 de menos 1 sobre z menos 1 al cuadrado. O sea, igual a menos 1 sobre 16. Este es el residuo en menos 3. Bien, vamos con otro ejemplo, que es f de z
igual a z cuadrado por e a la 1 sobre z. Y hay que analizar acá en z0 igual a 0. ¿Por qué? Por la exponencial. E a la 1 sobre z es una singularidad esencial. Como es esencial, hay que hacer desarrollo en serie, no queda otra alternativa para calcular el residuo. Fz es igual a z cuadrado por y e a la 1 sobre z lo escribimos como su desarrollo en serie. Sumatoria con n de 0 a infinito de 1 sobre z a la n sobre n factorial. O sea que es igual a la sumatoria con n de 0 a infinito de 1 sobre n factorial z a la n más 2. Bien, el residuo, ¿de dónde lo tenemos que sacar? Nosotros buscamos el a-1. El a-1 corresponde cuando n es igual a ¿cuánto? N menos 2 es esto, perdón. N menos 2 porque el 2 que está arriba en el menor está como menos. Cuando n igual a n igual a 3. Cuando n es 3, acá tenemos 3 menos 2, 1, tenemos un 1 sobre z. Entonces, cuando n es igual a 3, tenemos que a menos 1, que va a ser igual al residuo en 0, es igual a 1 sobre 3 factorial. O sea, 1 sobre 3 por 2, 6. Ese es el residuo en ese punto. Bien, vamos ahora al teorema de los residuos. Bueno, si tenemos un dominio D abierto y simplemente conexo, o sea, no tiene agujeros, f de z es una función holomorfa en ese dominio D menos en z1, z2, zn, que son singularidades aisladas y por lo tanto van a admitir residuo. Y tenemos que gamma es un lazo contenido en ese dominio D y que encierra a los zi, o sea, todas las singularidades. Entonces, la integral cerrada sobre ese camino gamma de f de z diferencial z va a ser igual a 2pi por i por la sumatoria con k de 1 a n de los residuos de la función f de z en los puntos de la sub k. O sea que si nosotros tenemos, vamos a dibujar, ilustrar esto con un ejemplo, un dominio D abierto y simplemente conexo, dentro del cual tenemos z1, z2, zn. La integral cerrada sobre una curva gamma de este tipo, que encierra todas las singularidades, se puede calcular como la suma de los residuos en todos los puntos que están acá adentro. Ahora, nosotros tenemos que la integral, vamos a demostrar esto. La integral cerrada sobre la curva gamma de f de z diferencial z va a ser igual a la suma de las integrales sobre alrededor de gamma 1, sobre los caminos gamma 1, gamma 2, gamma 3, cada uno de los gamma n, cada uno de los cuales encierra una de las singularidades. O sea, va a ser igual a la sumatoria con k de 1 a n de las integrales cerradas sobre los arquitos gamma, los lacitos gamma k de f de z diferencial z. ¿Está bien? Bien. Ahora bien, acá, esto vamos a anotarlo, esto es por el corolario 3, teorema de Cauchy. Bien, ahora acá multiplicamos y dividimos por 2pi por i. Entonces, vamos a dejar un 2pi que está arriba y todo esto lo vamos a juntar. Entonces, esto nos va a quedar 2pi por i por la sumatoria
con k de 1 a n, y este lo metemos adentro de la sumatoria de 1 sobre 2 pi por i, integral cerrada de los lazos gamma k de f de z diferencial z. Y resulta que esto son los residuos de f de z en zk. Porque en tanto coeficientes que la serie de Laurent, en el caso del vecinal de cada zk en este caso, el a-1 tenía esta forma. Así que ese es el residuo. Por lo tanto, tenemos que la integral cerrada sobre gamma de f de z diferencial z es igual a 2 pi por i, sumatoria con k de 1 a n, de los residuos de f de z en z sub k. Y esta es la tesis del teorema de los residuos. Una observación para hacer a esto es que si f de z es holomorfa, entonces la integral cerrada sobre gamma de f de z diferencial z es igual a 0, que es lo que decía el teorema de Cauchy. Y acá, como todos los puntos adentro son puntos regulares, entonces no hay singularidades para calcular. Bien. Vamos con un ejemplo. Tenemos la integral cerrada sobre la curva gamma 1 de z más 1 sobre z cuadrado más 1 diferencial z. Y la curva gamma 1 es módulo de z menos i igual a 3 medios. A ver, ¿cómo es cómo podemos graficar esto? Bueno, acá tenemos primero posibles puntos singulares son 0, i y menos i. 0, i y menos i. Vamos a ponerlos así. Bueno, así. 0, i y menos i. Que en realidad son puntos singulares. La curva gamma 1 tiene módulo z menos i igual a 3 medios. O sea, con centro en i y radio 3 medios. O sea que la curva gamma 1 es así. Esto sería x, y en el plano z. 0 e i están encerrados por gamma 1. Bueno, habría que verificar que son singularidades, y en este caso 0 va a ser polo de segundo orden, y menos i van a ser polo de primer orden. Cosa que lo vamos a ver después. Pero entonces, la integral que queremos que tenemos que ver nosotros, integral cerrada sobre gamma 1 de z menos 1 sobre z cuadrado más 1 diferencial z, según el teorema de los residuos que acabamos de ver, va a ser igual a 2pi por residuo en 0 más residuo en i, porque tiene dos singularidades que encierra. Vamos a empezar por el cálculo de los residuos. Z igual a i. Límite para z tendiendo a i de f de z es infinito. Estamos ante un polo. Determinamos el orden del polo. Límite tendiendo a i de z más i, z menos i, perdón, de z menos i por f de z es igual al límite para z tendiendo a i. Z cuadrado más 1 es z más 1 por z menos 1. Entonces esto sería de z más 1. Z más i por z menos i. Z menos i se cancela. Entonces me queda z cuadrado z más i. Bien, esto da 1 más i sobre i cuadrado es menos 1 y más i 2i, o sea, menos 2i.
Bueno, esto nos confirma que el polo es de segundo orden y ya que estamos, nos da cuánto vale el residuo en I directamente. Así que sigamos. Z igual a 0 es la otra singularidad encerrada. Límite para Z tendiendo a 0 de f de z es infinito, se anula acá y no en otro lado, estamos ante un polo. Vamos a ver el orden que tenga el polo. Límite para Z a la algo de f de z. ¿Z a la cuánto? Bueno, acá z cuadrado está abajo, arriba no se anula, entonces debe ser el segundo orden, z cuadrado. Límite para z tendiendo a 0 de z cuadrado. Bueno, no, acá lo voy a cancelar. Z cuadrado lo cancelo, me queda directamente z menos 1 sobre z cuadrado más 1. Bueno. Es igual a 1 esto, porque es 0 menos 1, no, perdón, esto es más 1. 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, 1 sobre 1, 1. Esto da un valor 1 que es distinto de 0, distinto de infinito. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que z igual a 0 es polo de segundo orden de la función f de z. Y este no es su residuo necesariamente, entonces vamos a calcular el residuo en 0, como polo segundo orden. Límite tendiendo a 0 de 1 sobre 1 factorial, derivada respecto a z, por eso se deriva una sola vez, de de z cuadrado de f de z. Así que sería de, bueno, lo voy a poner, z cuadrado de f de z. Es igual al límite para z tendiendo a 0 de la derivada respecto de z de z menos 1 sobre z cuadrado más 1. Es igual al límite para z tendiendo a 0 y abajo queda derivada como cociente z cuadrado más 1 al cuadrado. Arriba queda la derivada del numerador, que es 1 sobre z cuadrado menos más 1, que es el denominador sin derivar, menos el numerador, que es z menos 1, por la derivada del denominador, 2z. ¿Esto cuánto vale? Bueno, cuando z vale 0, abajo nos queda 1, se va esto, queda 1, 0, hay 0 acá, 1, o sea, 1. Quiere decir que el residuo en 0 nos dio 1. De casualidad es igual que este valor, pero eso no significa que sea igual a ese valor. Por lo tanto, la integral sobre gamma 1 de z más 1 sobre z cuadrado más 1 diferencial z es 2pi por i por 1, que se resuelve en 0, menos 1 más i sobre 2i, que es el residuo en i. Ahora, otra alternativa para la misma curva. Si nos dicen gamma 2 es la curva módulo de z menos 2 igual a 1. O sea, concentro en 2, radio 1. Esto sería gamma 2. ¿Cuánto vale la integral cerrada? Sobre gamma 2 de la misma función esta, z más 1 sobre z cuadrado más 1 diferencial z. Esta integral vale 0, porque la función acá dentro, en la curva cerrada, digamos, en el dominio que encierra la curva gamma 2, es 0. Es holomorfa, digo. Bien. Vamos a ver ahora el residuo en infinito. El infinito siempre tiene un tratamiento particular. Bueno, si tenemos una f de z que es holomorfa en todos los complejos menos z1, z2, zn, en una cantidad finita de singularidades aisladas. Entonces, va a existir siempre un R tal que para todo z perteneciente a módulo de z mayor que R, o sea, afuera de esa circunferencia, se cumpla que f de z sea holomorfa. Entonces, lo que acá vamos a tener
Vamos a graficar esto. Tenemos un plano Z de coordenadas X, Y. Acá lo que nos está diciendo es que tenemos un conjunto de singularidades Zn y va a haber un radio R dado de manera tal que una curva C sub R va a encerrar a todas las singularidades. O sea que la función hacia afuera, molesa mayor que R, va a ser holomorfa. Entonces, podemos decir que la integral cerrada sobre esa curva, vamos a ponerle CR más, de f de z diferencial z, de acuerdo al teorema de los residuos, se puede calcular como 2pi sumatoria con k de 1 a n de los residuos de f de z en los puntos singulares z sub k. Bien, esta vamos a llamar 1. Bien, ahora vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a cambiar z igual a 1 sobre t, otra variable compleja. Al hacer este cambio de variable, va a pasar que f de z se va a cambiar por f de 1 sobre t. Que el diferencial z va a ser igual a menos 1 sobre t cuadrado diferencial t. Y que la curva CR más se va a transformar en la curva C1 sobre R menos. ¿Qué es esto? Vamos a tener en un plano que acá llamamos T, una curva C1 sobre R menos. Menos ¿por qué? Porque va a estar recorrida en sentido, cuando uno transforma la circunferencia del centro en cero, queda recorrida en sentido contrario. Bien, por lo tanto, vamos a hacer ahora este cambio de variable. Integral cerrada en CR más TF de Z diferencial Z va a ser igual a la integral cerrada en C1 sobre R menos T. Dijimos que f de z pasaba a ser f de 1 sobre t. Diferencial z pasa a ser menos 1 sobre t cuadrado diferencial t. Esto es 1 sobre r menos. Ponemos un menos adelante y hacemos integral cerrada en c1 sobre r más de menos 1 sobre t cuadrado f de 1 sobre t diferencial t, simplemente haciendo conmutatividad acá dentro del integrando. Bien, ¿qué pasó con todas estas singularidades? Al invertir están todas afuera. ¿De acuerdo? O sea, todas estas, vamos a llamar T1, bueno, no importa dónde fuera, pero están todas afuera. ¿Sí? Entonces, a esta integral la podemos calcular como teorema de los residuos acá. Y el teorema de los residuos acá, el único punto particular es el 0, que en realidad es a través de la inversión la imagen del infinito. Entonces esto va a ser igual a menos 2pi por i por, menos por este menos, ¿no? 2pi es esto, residuo de esta función, menos 1 sobre t cuadrado f de 1 sobre t en t igual 0. A esto que está acá lo definimos como el residuo de f de z en infinito. Bien, a este vamos a llamar 2, pues después vamos a usar una relación con 1. Entonces, por lo tanto, el residuo de f de z en infinito es igual al residuo de menos 1 sobre t cuadrado f de 1 sobre t en t igual 0. Vamos a recuadrar esta expresión y la vamos a recuadrar de vuelta con otro color. Recuadren con todos los colores que tengan a mano y resalten con un color que no tape el final. Esta expresión la destacamos tanto
y se diferencia de otra que es la singularidad que tiene f de infinito. Antes habíamos dicho que singularidad que tiene f de infinito es igual a la singularidad que tiene menos la función f1 sobre t igual a 0. O sea, en el residuo, a diferencia de la singularidad, esta es la función menos 1 sobre t cuadrado, f1 sobre t. Bueno, vamos a ver ahora deducir una propiedad que la sacamos de lo siguiente. De 1 y 2 concluimos lo siguiente. 1 empieza a integrar R más de f de z y 2 empiezan lo mismo. Por lo tanto, los segundos miembros son iguales. Esta expresión es igual a menos 2pi gracias al infinito. 2pi con 2pi se puede cancelar. Entonces acá llegamos a que la sumatoria, esta que está acá, con k de 1 a n de los residuos de f de z, bueno, en los puntos z sub k, es igual a menos, 2pi se fue, residuo de f de z en infinito. O lo que es lo mismo, la sumatoria, pasando este al otro miembro, con k de 1 a n de los residuos de f de z en z sub k más el residuo de f de z en infinito es igual a 0. Como tenemos una cantidad de singularidades aisladas, una cantidad de singularidades aisladas, la sumatoria de los residuos en los puntos infinitos y en el infinito da 0. Bueno, vamos a ver ahora residuo en infinito como coeficiente de la serie. Se refiere al desarrollo en serie en vecinal de infinito. Bueno, de la expresión 2 tenemos que la integral cerrada en CR más de f de z diferencial z era igual a menos 2 pi por i residuo de f de z en infinito. Este menos 2 pi por i lo pasamos dividiendo el primer miembro, con el menos inclusive, entonces nos queda que el residuo de f de z en infinito es igual a menos 1 sobre 2 pi por i integral cerrada en CR más de f de z diferencial z. ¿Y quién es menos 2 pi integral cerrada? Todo esto sin el menos, es el residuo, es el a menos 1 de la serie. Porque en CR más es acá. Es en un vecinal de 0, o con centro en 0, el más exterior. O sea, en un vecinal de infinito. Entonces, a sub menos 1 es esto. Y eso quiere decir que esto es igual a menos 1. O sea que el residuo de f de z en infinito es igual a menos 1. O sea que el residuo en todos los puntos infinitos es igual al a menos 1 del desarrollo en serie. El de infinito es menos el a menos 1 del desarrollo en serie. Bien. Vamos a ver un ejemplo ahora. Hay que calcular integral cerrada con módulo de z igual a 5 de diferencial z sobre z cuadrado z cubo menos 1 a la 17 z menos 6. Bueno, esto es diferencial z sobre todo esto. Vamos a llamarla a esta integral i. Bueno, a ver. Veamos qué hay acá. Acá tenemos distintos tipos de singularidades. Z igual a 0 es un problema. Z igual a 0 es polo
del segundo orden, porque acá nos anula con 0 y arriba no está. Después, z cubo menos 1 a la 17, tenemos que zk, acá hay 3 raíces, z cubo menos 1 tiene 3 raíces, o sea, zk es igual a la raíz cúbica de 1, o sea, e a la i, 0 más 2k pi, e a la i 2k pi sobre 3, con k igual a 0, 1 y 2. Estos son 3 polos de qué orden? 17. Porque están elevados a la 17. Decimos séptimo orden. Y por último, nos queda z igual a 6, que está acá, que es polo simple o de primer orden. Bien, la curva módulo de z igual a 5, vamos a ver qué encierra. X y en el plano de z. Tenemos 0 es un polo. Después tenemos con radio 1, e a la i 2pi sobre 3. Bueno, tenemos acá, acá. Y acá creo que es. Estos 3 son los puntos Z1, Z2, Z3. Y después tenemos el 6, que anda por ahí más alejado para allá. La curva de radio 5, escrita medio deformada, es esta. O sea que encierra estos. Estos están encerrados por módulo de z igual a 5. Este no. Entonces, la integral i se podría calcular como 2pi por i por residuo en 0 más residuo en z1 más residuo en z2 más residuo en z3. Acá escribí r en vez de res. Pero resulta que z0 es población doble, no es tan grave. Pero estos 3 son población doble en 17. La fórmula nos obliga a derivar 16 veces z menos uno de ellos, lo cual es demasiado complicado. Entonces, la alternativa es, en vez de ser 2pi por los residuos que están adentro, es menos 2pi por todas las singularidades que nos quedan afuera, que son residuo en 6 más residuo en infinito, que hay que analizarlo siempre. En vez de calcular 2pi residuos de los de adentro, es menos 2pi residuos de los de afuera. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, vamos a calcular los residuos. El residuo en 6, como es un polo de primer orden, lo vamos a calcular como P sobre Q' en Z igual a 6. Esto va a ser, para nosotros P va a ser esto, 1 sobre todo esto, menos Z menos 6, o sea, 1 sobre Z cuadrado, Z cubo menos 1 a la 17. Sobre la deriva de Z menos 6, que es 1. Esto en Z igual a 6. O sea que esto va a ser igual a 1 sobre 6 por 6, 36. Por otro 6 es 2,16 menos 1, 2,15 a la 17. Este es el residuo en 6. Ahora vamos a calcular el residuo en infinito. Para calcular el residuo en infinito necesitamos armar la función menos 1 sobre t cuadrado f de 1 sobre t. O sea, menos 1 sobre t cuadrado por, bueno, 1 sobre, vamos a ver, 1 sobre t cuadrado, 1 sobre t cubo menos 1 a la 17, 1 sobre t menos 6. Bueno, estos 1 sobre t cuadrado los podemos cancelar y acá nos queda igual 1 menos t cubo, bueno, sí, vamos a ponerlo así, a la 17 sobre t cubo a la 17 son 51 por
1 menos 6t sobre t. 1 sobre. Igual. T51 más t es T52, o sea, a lo subimos arriba. T a la 52 sobre 1 menos t cubo a la 17, 1 menos 6t. Bien, ahora el límite para t tendiendo a 0 de menos 1 sobre t cuadrado f de 1 sobre t, ¿cuánto da? A ver, abajo, al de menor, 1 menos 0, 0, 1 de 7, 1, 1 menos 0, 0, 1 menos 0, 1, o sea, 1, 1. Y acá da 0. 0 sobre 1, este da 0. Esto significa que el residuo en infinito vale 0. Porque el residuo, que este límite de 0 nos dice que la función menos 1 sobre t cuadrado por f1 sobre t tiene el c igual a 0, un residuo igual a 0. Y por lo tanto, ese es el residuo del infinito. Por lo tanto, vamos a decir que la integral que tenemos que calcular, integral en módulo de z igual a 5 de diferencial z sobre z cuadrado, z cubo menos 1 a la 17, z menos 6, 1 sobre todo eso, o diferencial z sobre todo eso directamente, es igual, según esto, menos 2pi por i, por el residuo en 0, que dio esto, o sea, sobre 36 por 215 a la 17. Bueno, y este es el resultado de la integral que nos pedían calcular.